Y continuamos con la lectura del libro 22, la lectura 16 de agosto 9 de 1927. Cómo la creación y la redención son territorios divinos, dados a las criaturas. Amor de Jesús al hacerla dormir. Cómo luz y calor son inseparables entre ellos. Vínculos que Dios puso al hombre en su creación. Y se estaba siguiendo la divina voluntad en sus actos, y mi amado Jesús me seguía con su mirada para ver si yo visitaba todas sus obras, y me ha dicho: hija mía, estoy viendo si visitas todos mis territorios. Tú debes saber que la creación es territorio mío. La redención son territorios añadidos. Mi infancia, mis lágrimas y sollozos infantiles, mis oraciones, mis obras, mis pasos, mi vida oculta y pública son otros tantos departamentos míos que formé en mis territorios. No hay cosa que yo hice y pena que sufrí, de la cual no me serví para agrandar los confines de los territorios divinos, para darlos a las criaturas. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que todo lo que Él ha hecho, desde la creación, la redención, todos sus actos sobre la tierra, todos eran territorios, o sea, cosas que Él había puesto de Él y sobre todo con la finalidad de dar a las criaturas. Y son, como Él dice, territorios suyos, pero que están destinados para que nosotros, criaturas, los podamos recibir. Continúa Jesús y dice: ahora, cada día estoy observando si al menos la pequeña hija de mi querer visita todos mis territorios, entra en cada departamento mío, y cuando te veo iniciar tu giro para visitar el sol, las estrellas, el cielo, el mar y todas las cosas creadas, siento que mis territorios, que con tanto amor he formado y dado a las criaturas, no están abandonados. Hay al menos quien los visita. Y si los visita, significa que los ama y ha aceptado el don. Y con ansia espero que continúes tus visitas a Belén, donde nací, visites mis lágrimas, mis penas, mis pasos, mis obras, los milagros que hice, los sacramentos que instituí, mi pasión, mi cruz, en suma, todo. Y te hago notar si alguna cosa se te escapa, a fin de que tú hagas tu visita, aunque solo fuera de paso. Y oh, cómo quedo contento que mis departamentos sean todos visitados. ¿Qué está esperando Jesús? Que nosotros, criaturas, hagamos ese recorrido por todas las cosas que Él ha hecho, por todas sus obras, tanto en la creación como en la redención, o sea, todos sus actos que hizo sobre la tierra, para poder recibir lo que Él ha puesto de Él en eso para nosotros, sobre todo el amor que Él ha puesto, pero Él quiere esa retribución. Quiere que visitemos esos territorios, esos actos, porque dice que si los visitamos, significa que los amamos y que hemos aceptado el don. Y Él con ansia espera que continuemos nuestras visitas en todos sus territorios. Nos invita a visitar Belén en el momento de su nacimiento. Nos invita a visitar sus lágrimas, sus penas, sus pasos, sus obras, los milagros, los sacramentos que instituyó, o sea, su pasión, su cruz. En suma, ¿qué quiere Él? Que recorramos continuamente su vida, que aceptemos su vida como un don que nos quiere dar, y todo eso
va a servir para que podamos identificarnos con Él y podamos retribuirle en amor a Él. Y algo que es estupendo, la parte final donde nos dice, y oh, cómo quedo contento que mis departamentos sean todos visitados. Continúa Jesús y dice, hija, qué dolor es dar y no ser reconocido, dar y que no haya quien tome el bien que se quiere dar. Y yo, ¿sabes qué hago? Cuando te veo sola girar por todos mis territorios y visitar mis departamentos, te doy todos los bienes que hay en ellos, de modo que lo que debería dar a los demás lo concentro en ti, así que todo te doy y todo me das. Es interesante esto. ¿Qué es lo que Jesús está continuamente esperando? Ya dijimos que las criaturas recibamos sus dones, sus obras, todos los bienes que ha puesto en ella. Y aquí le está diciendo exclusivamente a Luisa, le dice que aunque sea ella sola la que visite, Él le va a dar todos los bienes que hay en todas sus obras y que le va a dar el bien que debería de dar a todos los demás y que todo lo va a concentrar en ella. Y dice así que todo te doy y todo me das. Por lo tanto, quiere decir que la criatura que hace su giro por todas las obras de Jesús recibe en bien, recibe en propiedad todos los bienes y todas las gracias y todo el amor que Dios tenía para toda la familia humana. Se lo está diciendo a Luisa en este tiempo porque Luisa está siendo la primera en hacer este giro, en recorrer estas obras de Él para poder llegar a establecer el reino aquí en la tierra. Ahora nosotros tenemos el trabajo, por decirlo así, de seguir haciéndolo para continuar dándole esa gloria, ese contento y sobre todo esa retribución en amor por todo lo que ha hecho, pero también para conseguir ya no el establecimiento del reino que ya está, sino que se extienda este reino. Todos nosotros quisiéramos que el reino estuviera ya extendido en todo el mundo. Y pensamos que esto depende de Dios. Y no, depende de nosotros. Jesús nos dice que Él necesita un plano donde extender su reino. Y ese plano lo forman los actos hechos en la divina voluntad. O sea, ese girar en toda la creación, ese girar en todas las obras de la redención, para conseguir que la vida divina se extienda cada vez más en cada criatura, y ese será el plano donde el reino podrá irse extendiendo. Así que, en definitiva, esto que le está diciendo a Luisa no solo es exclusivo, sino que ahora lo debemos tomar para todos nosotros. Continúa Jesús y dice, porque para poder dar todo al alma, debo encontrar todo en ella, y ella para poderme dar todo, debe poseer todo. Quien todo tiene la capacidad de poderme dar todo y de recibir todo. Dice entonces, dice Luisa, sentía un sueño profundo, tanto de no poder ni siquiera escribir, y pensaba para mí, ¿por qué este sueño, mientras que en mí ha sido casi siempre natural la vigilia? Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, así como el médico adormece al pobre paciente que debe someterse a una operación quirúrgica
para no hacerlo sentir toda la crudeza del dolor de los cortes que debe dar sobre el pobre enfermo. Así yo, médico celestial, que mucho te amo, para no hacerte sentir la continua opresión de mi privación, sus golpes repetidos, la crudeza de sus dolorosos cortes, te adormezco para que el sueño, rompiendo tu martirio, te dé un poco de tregua a un dolor tan intenso. Pero mientras duermes, tu Jesús te sostiene entre sus brazos y continúo mi trabajo en tu alma. Y no solo esto, sino que te hago dormir para que mi justicia, demasiado irritada por las ofensas de las criaturas, pueda hacer su curso castigando a las criaturas. Y tú durmiendo no solo la dejes libre en su curso, sino te ahorra el dolor de hacerte ver sus justos castigos sobre el mundo ingrato. Bueno, esto es simplemente una estratagema de amor de Jesús, en que para que Luisa no vea todo lo que está sucediendo, todos los flagelos que se están vertiendo sobre la tierra, hace que se adormezca. Ese adormecimiento no quiere decir que ella deje sus acciones, sino que Jesús sigue obrando en ella y en términos generales lo único que está pasando es que no está dándose cuenta de todo lo que está sucediendo, y eso es para hacer que no sufra tanto, porque a Luisa le dolía muchísimo todos los castigos que estaban sucediendo, y ella quería, como alma víctima, quería interponerse entre la justicia divina y la familia humana. Pero mira, mientras tú duermes, tu Jesús te sostiene entre sus brazos y continúo mi trabajo en tu alma. Y no solo esto, sino que te hago dormir para que mi justicia, demasiado irritada por las ofensas de las criaturas, pueda hacer su curso castigando a las criaturas. Y tú, durmiendo, no solo la dejes libre en su curso, sino te ahorra el dolor de hacerte ver sus justos castigos sobre el mundo ingrato. Oh, si tú vieras cómo tu Jesús ligeramente te abraza para no hacerte sentir el toque de mis brazos, cómo despacito te beso para no hacerte sentir el toque de mis labios, cómo quedito, quedito voy repitiendo, pobre hija mía, bajo qué duro martirio estás, a fin de que el sonido de mi voz no te despierte. Y cómo sin ruido de voces y de movimientos continúo el trabajo del reino de mi fiat divino en tu alma. No dirías más que no te quiero tanto como antes, más bien me dirías, oh, cuánto me ama mi Jesús, y si me adormeces para no hacerme sufrir de más. Después de esto, estaba siguiendo el querer divino, y mi dulce Jesús ha continuado. Hija mía, para formar una luz más grande se necesita más calor. Luz y calor son inseparables entre ellos. Si hay luz, debe haber calor, porque la naturaleza de la luz es el calor, y la naturaleza del calor es la luz. Así que si se quiere una gran luz, se necesita mucho calor. La una y el otro son fuerzas iguales y ambas forman su vida. Ahora, quien hace mi voluntad y vive en ella, recibe la vida de la luz y del calor de su Creador. Y el alma, conforme piensa en mi divino querer, así forma el calor. Cuando habla de él, añade más calor. Cuando obra para cumplirla, redobla el calor. Cuando camina en sus caminos, multiplica el calor.
y la luz se hace más brillante, más fuerte, se extiende y alarga de más. Dice, la naturaleza de la luz es el calor y la naturaleza del calor es la luz. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Prácticamente es el calor, que significaría el fuego, el centro de ese, vamos a poner el ejemplo del sol, y la luz que se produce por el calor. El calor sería como la divinidad, el Padre. La luz sería como el Hijo, o sea, sería el producto de ese calor. Si esto lo transportamos a lo que nos está diciendo, lo que nos dice es que quien hace su voluntad y vive en ella, recibe la vida de la luz y del calor de su Creador. O sea, recibe la vida divina, recibe la vida tanto del Padre como del Hijo. Y bueno, no se menciona aquí en el Espíritu Santo, pero pues es uno con ellos, ¿sí? Dice, y el alma conforme piensa en mi divino querer, así forma el calor. Cuando habla de él añade más calor. Cuando obra para cumplirla, redobla el calor. Cuando camina en sus caminos, multiplica el calor. Y la luz se hace más brillante, más fuerte, se extiende y alarga más. O sea, cada acto que la criatura haga en la divina voluntad es un aumento del calor y por lo tanto un aumento de la luz. O sea, va creciendo en la criatura, se va desarrollando en la criatura la vida divina. Y cada vez se va haciendo más plena, más completa. Por lo tanto, entre más actos se hagan en la divina voluntad, más cantidad, por decirlo de esta manera, o más plenitud de vida divina. Hagamos actos en la divina voluntad. Cada acto que dejemos de hacer es una disminución en ese crecimiento de vida divina y en ese crecimiento de luz. Y qué tremendo será el ver tantos actos que hayamos hecho despreciando, dejando de lado a la divina voluntad, y eso se verá como obscuridad dentro de la luz. Se verá como una falta de luz, o sea, dentro de una luz inmensa, pero una falta de luz. Y luego continúa Jesús y dice, así que no hay parte de su ser que no expanda rayos de luz vivificante, mucho más que posee la fuente de la vida, de la vida de la luz, cual es mi supremo fiat. Entonces, por esto podrás comprender que las criaturas tanta luz y calor poseen por cuanto contacto han tenido con mi voluntad y por cuanto buscan cumplirla en sus acciones. Y si esto no fuera, aunque en ello se vea el obrar el bien, es un bien sin vida, sin luz y sin calor. Son virtudes superficiales que forman una luz y un calor pintados, que al tacto se encuentran fríos, y sin el bien de una luz vivificante que da la vida. Y muchas veces las obras sin mi divino querer se hacen conocer que eran alimentadas por pasiones y vicios que coloreaba con aquel bien aparente. Prácticamente, no hay parte de la criatura que no esté continuamente emanando esos rayos de luz, porque cada acto de la criatura está continuamente produciendo más calor. Y eso es lógico, porque para poder entrar en esa fusión, en ese fundirse en la vida divina, en el querer divino, es necesario forzosamente
tener a la divina voluntad en nosotros. Sin la divina voluntad no tenemos la materia prima para poder fundir, incluir nuestros actos en la vida divina. Así que o vivimos en la divina voluntad o todo lo que hagamos queda fuera de poderse, no fuera sino excluida de poderse fundir en el acto divino y poder formar dentro de ella ese calor, ese fuego interior de la vida divina. Y por lo tanto menor luz para difundirla a todos los demás. Porque esta luz y este calor son de la criatura para dársela a Dios, pero sobre todo también para poderla extender a toda la familia humana. Porque es forzoso que la criatura continúe la vida del Creador. Y la vida del Creador es difundir sobre toda la familia humana. Así que ese es el punto principal. Tanta luz y tanto calor podemos poseer por cuanto contacto hayamos tenido con la divina voluntad, por cuantos actos hayamos realizado en la divina voluntad. Ese es como el punto clave de todo esto. Ahora, si hay algunas cosas buenas, o sea, buenas en el sentido humano, que no hayan estado fundidas en la divina voluntad, son obras sin vida, son bienes que no tienen la vida de ese calor y de esa luz. Y Jesús dice que son virtudes superficiales y que forman una luz y calor pintados. Es como una pintura. Se puede poner en una pintura el fuego, se puede poner en una pintura la luz, pero no tienen la capacidad ni de iluminar ni de calentar. Son pintados. Y dice él que al tacto se encuentran fríos, ¿sí? Y que no tienen la capacidad de tener una luz que dé la vida. Y muchas veces estas obras, sin la unión con el divino querer, lo único que están mostrando en la criatura son pasiones, vicios, soberbia, todo lo que, pasiones humanas que se pintan de obras divinas. Después, dice Luisa, ha hecho silencio y yo trataba de abandonarme toda en su querer para seguirlo. Y mi sumo bien Jesús ha continuado diciendo: hija mía, nuestra divinidad al crear al hombre lo vinculaba todo con nosotros. Entonces la memoria, la inteligencia, la voluntad eran vínculos de unión. Los ojos, la boca, el oído, el corazón, las manos, los pies eran vínculos. Y si la criatura vive en mi querer, conforme pone en actitud cada uno de estos vínculos, recibe la actitud de la vida divina. O sea, todo en nosotros. No hay nada que haya en nuestro ser que al actuar unido a la divina voluntad no haga crecer esta vida divina. Todo está unido a Él, todo forma parte de esa unidad de vida con Jesús. Y la criatura, si vive en el querer divino, conforme ponemos en actitud estos vínculos, conforme yo tengo la intención de que todos mis actos estén realizados en la divina voluntad, entonces recibimos la actitud de la vida divina.
Esto habría que pensarlo varias veces. ¿Qué querrá decir recibir la actitud de la vida divina? En pocas palabras, ¿cuál es la actitud de la vida divina? Dar vida, conservar la vida, dar todo lo necesario para que esa vida continúe, ofrecerse a los más grandes sacrificios con tal de que la criatura logre entender y logre llegar a unirse a todos estos vínculos que Dios creó dentro de nosotros. Esa es la actitud de la vida divina. Amar a la criatura por sobre todas las cosas y poner a disposición de todas las criaturas todo lo que Él es para conseguir la retribución que Él desea, y esa retribución que Él desea es la salvación de todas las almas. Él no quiere retribuciones humanas. Él no desea algo que nosotros le demos, pero que no esté animado por su voluntad. No desea sacrificios, no desea oraciones, no desea ninguna práctica de funciones religiosas que no estén unidas con su voluntad. Todo eso es una retribución humana. Él lo agradece, sí, pero no es lo que Él desea. No es lo que Él anhela tener en sí mismo. Por lo tanto, debemos entender que todo lo que Él quiere es la unión total de todos los vínculos que Él creó en nosotros y llevarlos a cabo dentro de la divina voluntad. Eso es lo que Él desea. Dice, así que viene formada y se desarrolla como una plantita que mientras posee la fecundidad de su tierra, llena de humores vitales, regada con agua pura y abundante, está toda expuesta a los benéficos rayos del sol, recibiendo su vida continua. Oh, cómo crece bien, cómo son apetitosos sus frutos, cómo son buscados, amados y apreciados. Así el alma, con recibir la vida continua de Dios por medio de todos estos vínculos, que más que rayos solares se comunican sobre cada parte de su ser, se conserva tierra fecunda, llena de humores vitales y divinos, que más que sangre corren en ella. ¿Cómo crece bien? Es la amada, la buscada por el cielo y la tierra. Su vida, sus obras, sus palabras, más que frutos, son gustados por todos. Dios mismo se complace de saborear frutos tan preciosos. Así pues, ¿cómo puedes tú temer que pudiera dejarte si estás vinculada con tantos vínculos conmigo, de los cuales recibes vida continua? ¿Cómo podríamos recibir esta vida continua de Dios por medio de estos vínculos y no conservarnos como una tierra fecunda, llena de humores vitales y divinos? ¿Cómo podría ser eso posible? ¿Cómo podría ser que Dios se apartara de nosotros, que no nos amara, si todo lo que sale de nosotros es producto de su misma vida y estamos produciendo prácticamente vida divina? Es totalmente impensable, ¿no? Por eso es que dice que su vida, sus obras, sus palabras, más que frutos, son gustados por todos. Dios mismo se complace de saborear frutos tan preciosos. Dios se alimenta de la criatura, igual que la criatura se alimenta de Dios. Ahora pasamos a la lectura 22:17 de agosto 12 de 1927. Sé cómo la oración incesante vence a Dios. Trastornos de la naturaleza.
Las tres fuentecitas. Preparación de guerras mundiales. Se me sentía bajo el peso tremendo de su privación. Estaba oprimida, desvariaba, me sentía tan mal que no podía más. Y mi adorable Jesús, después de haberme exprimido bien bajo un peso tan doloroso, teniendo compasión de mi extrema aflicción, me ha estrechado fuertemente entre sus brazos diciéndome, como de costumbre, Luisa, sufriendo, quejándose de la privación de Jesús. Lo curioso es que esta fecha es agosto 12 y la fecha anterior de la lectura anterior, donde Jesús habló con ella, estuvo con ella, fue de agosto 9, o sea, 3 días, 2 días de ausencia. En fin, yo creo que la presencia real de Jesús debe significar vida prácticamente, y el no tenerla significa muerte, una muerte espiritual, que eso es lo que Luisa estaba continuamente sintiendo y quejándose, ¿no? Entonces dice Jesús, pobre hija, ¿cómo estás mal? Ánimo, no quiero que te reduzcas a estos extremos. Te oprimes demasiado y no obstante debes consolarte. Tu interior es un hablar continuado ante la majestad divina y un acto continuado. Y un hablar sin cesar jamás pidiendo el reino de mi fiat divino ante Dios lleva consigo la certeza de la victoria. Así que o has vencido o estás por vencer. Un hacer y un decir continuo adquiere la naturaleza de una potencia vencedora hacia Dios. Y Dios como si perdiera la fuerza de resistir y el alma adquiere la fuerza de vencer. Sucede un cambio, Dios desarmado y el alma armada con las armas divinas. Así, al Ser Supremo no le es dado el resistir. Esta es la manera perfecta para vencer a Dios. Cualquier cosa que se quiera de Él, este es el modo de hacer que Dios mismo se venza a sí mismo a través de la criatura para hacer lo que Él quiere hacer. Entendido que la persona que vive en la divina voluntad no tiene ya más deseos personales, deseos salidos de su voluntad, sino todo lo que se desarrolla en ella son deseos, pero deseos salidos de la divina voluntad. O sea, Luisa aquí en este momento lo que está haciendo es venciendo a Dios para dar, para hacer que Dios dé lo que quiere dar, pero quiere hacerlo a través de la criatura. Esto es lo interesante. ¿Dios lo podría hacer solo? Por supuesto que sí, pero siempre se quiere valer de la criatura. O sea que esto es lo que nos está diciendo. Y luego dice, ¿te parecerá poco a ti aquel pedirme continuamente el reino de mi eterno querer? Girar por toda la creación, girar en todos los actos que yo hice en la redención, en los mares de los actos de amor y de dolor de la soberana Reina del Cielo, para pedir mi reino. Nada pides para ti, y giras y vuelves a girar, y pides y vuelves a pedir que mi divina voluntad sea conocida, que domine y reine. En esto no entra la sombra de humano ni interés propio. Esto que estamos oyendo, ese girar continuamente, girar en todas las obras de Dios y para pedir continuamente el reino de su querer eterno, ese girar en todos los actos de la redención, en todo lo que Jesús hizo de niño, de bebé,
de adolescente, de adulto, en su vida de pública, en su pasión, todo. Es una forma de oración. Esta es la oración en la divina voluntad. Hasta ahorita lo único que nos ha dicho es, dice, yo hice en la redención, todos los actos que yo hice en la redención, en los mares de los actos de amor y de dolor de la soberana Reina del Cielo. O sea, no solo en Jesús, sino también en nuestra Madre Santísima, puesto que ella comparte la misma vida de Jesús. Y todo eso para pedir el reino, no pidiendo nada para la criatura. Se le dice, nada pides para ti. Y giras y vuelves a girar y vuelves a pedir que mi divina voluntad sea conocida y que domine y reine. Dice, en esto no entra sombra de humano ni interés propio. Y luego dice, y la oración es el acto más santo y divino. Es plegaria de cielo, no de tierra. Por eso la más pura, la más bella, la invencible que encierra solo el interés de la gloria divina. O sea, esta es la oración que Jesús pide. Esta es la oración de Jesús. Esta es la oración que nos ha pedido ahora a nosotros cuando nos dice, hija, reza, pero reza como rezo yo. Esta es esa oración. Y luego dice, hasta ahora ninguno me ha rogado con tanta insistencia. Me pidió mi mamá con tal insistencia por la redención y fue vencedora. Pero por el reino de mi voluntad, ninguno hasta ahora con la insistencia de vencer a un Dios. Por eso tu insistencia dice mucho. El mismo trastorno de toda la naturaleza dice mucho. En estos tiempos, todos los elementos trastornándose son anunciadores de bienes y es necesario para reordenar mi reino. Es la cosa más grande. Por eso se requiere el trastorno para purificar la tierra. Por eso no quiero que te oprimas demasiado. Más bien sigue tu vuelo continuo, tu insistencia para adquirir la fuerza completa de vencer el reino del Fiat Supremo. Maravilloso esto. Lo primero que nos está diciendo es esa insistencia continuamente de estar girando y pidiendo lo que Dios quiere que se pida. Y eso es lo que hace vencer a un Dios. Dice, ahora, que Luisa lo pedía, pero lo pedía para el establecimiento del reino. Y nosotros debemos hacer lo mismo exactamente, pero pidiendo la expansión de este reino. Este reino que necesita expandirse y que, como ya dijimos en la lectura anterior, lo que se requiere forzosamente es un plano donde se pueda expandir todo lo que Dios quiere darnos. Pero eso se forma a través de nuestros actos, a través de nuestro girar en todas las obras, en todos los actos de la divinidad, para recoger el amor y los bienes que Dios ha puesto en todo y poderle retribuir con lo mismo, con el mismo amor, con la misma gloria, con todo lo que Él hizo, para que Él se sienta pagado por toda la familia humana y pueda así llevar a cabo ese extender todo lo que Él quiere. Otra cosa que es muy curiosa, está hablando de que todos los elementos trastornándose son anunciadores de bienes y que es necesario ese trastornarse de todos los elementos para reordenar su reino. Y dice, es la cosa más grande, por eso se requiere el trastorno para purificar la tierra. Por eso no quiero que te oprimas.
Sigue tu vuelo, tu insistencia, para adquirir la fuerza completa de vencer el reino supremo. Bueno, todos los trastornos que están sucediendo en la actualidad y todos los que vendrán servirán para purificar la tierra, para la expansión de su reino. Por eso es que debemos seguir nuestro vuelo, o sea, nuestra oración continua para lograrlo. ¿Qué es eso? Nuestro giro, nuestro vivir en el continuo en la divina voluntad. Y eso hará que todos los elementos se trastornen. Aparentemente habrá grandes males, grandes flagelos, pero todo servirá para purificar la tierra, para que este reino no encuentre ningún obstáculo en esta expansión. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que no tengamos miedo, no tengamos ese temor. Todo lo que está sucediendo lleva una finalidad, y esa finalidad es la finalidad no del establecimiento, sino de la expansión de este reino y del triunfo, el triunfo verdadero del corazón inmaculado de María, el triunfo del Sagrado Corazón de Jesús, que no son otra cosa más que el triunfo del reino de la divina voluntad. Hablar de un triunfo del corazón de María, hablar del triunfo del corazón sacratísimo de Jesús, sin relacionarlo con el reino, es hablar al aire, hablar al vacío. Nadie puede establecer ese reinado, nadie puede establecer ese triunfo si no se está hablando y se está estableciendo el reinado de Cristo sobre nuestra vida, en nuestra vida, y ese fundir, que es la única manera de que Jesús reine realmente en una criatura. Cuando la criatura tenga en sí misma la vida divina y que todo lo de la criatura haya quedado totalmente a un lado, donde no haya ni la sombra, ni la más mínima sombra de lo humano. Mientras esto no suceda, los triunfos del corazón de María y de Jesús son simples palabras, simples ilusiones. No importa las consagraciones que se hagan, no importa todo lo que se diga, lo que se intente hacer para lograrlo. Lo único que lo logrará y que lo llevará a cabo es cuando la criatura viva plenamente en la divina voluntad. Porque eso es lo que hará adquirir la fuerza para vencer el reino del Fiat Supremo. Dice: entonces yo continuaba rogando y sentía que una mano se posaba sobre mi cabeza, y de esta mano salían 3 fuentecitas. Una desbordaba agua, otra fuego y la otra sangre, que inundaban la tierra, en las cuales eran arrolladas gentes, ciudades y reinos. Era espantoso ver los males que vendrán, y rogaba a mi amado Jesús que se aplacara, y le pedía me diera sufrimientos para eximir de ellos a los pueblos. Y Jesús me ha dicho: hija mía, agua, fuego y sangre se unirán y harán justicia. Todas las naciones se están armando para hacerse la guerra, y esto irrita mayormente la justicia divina y dispone a los elementos a tomar venganza de ellos. Por eso la tierra verterá fuego, el aire mandará fuentes de agua, y las guerras formarán fuentes de sangre humana, en las cuales muchos desaparecerán. Ciudades y regiones quedarán destruidas. ¡Qué maldad! Después de tantos males de una guerra súbita, preparan otra más terrible y buscan mover a casi todo el mundo como si fuera un solo hombre. ¿No dice esto que el pecado ha entrado hasta en los huesos?
tanto de transformar la misma naturaleza en pecado. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Esto era la preparación para la Segunda Guerra Mundial. O sea, de eso está hablando Jesús, de esa maldad del hombre que después de haber salido de la primera, no le bastó su sed de sangre, sino que ahora estaba planeando ya la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿y qué estará sucediendo en la actualidad? ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué no estaremos prácticamente en esta misma tónica donde el pecado no solo ha entrado a nuestros huesos, sino que se ha convertido prácticamente en naturaleza del hombre? El hombre ya perdió su naturaleza con la que fue creado y ahora el hombre tiene la naturaleza de pecado, la naturaleza del no Dios, la naturaleza del rechazo total a todo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué no serán estos flagelos, estas situaciones que estamos pasando en la actualidad? Parte de ese trastorno general, pero que es un trastorno que anuncia el triunfo de Dios sobre el mal, que anuncia la derrota definitiva del mal sobre la tierra. Y entonces sigue Luisa y dice, oh, cómo me sentía mal al oír esto, y rogaba a Jesús que pusiera de lado la justicia, haciendo salir en campo la misericordia. Y si quería una víctima, yo estaba pronta, con tal que no fueran castigadas las personas. Y si esto no quieres concederme, quítame de la tierra. No puedo más estar. Tus privaciones me dan muerte continua. Los flagelos me torturan. Y además, ¿cómo puedo vivir cuando no puedo con mis penas disminuir las penas de nuestros hermanos? Jesús, Jesús, piedad de mí, piedad de todos. Aplácate y contenta a tu pequeña hija. Mientras tanto, no sé cómo me he sentido investir por penas que desde hace algún tiempo no sentía más. No sé decir lo que ha pasado, y esto me da la esperanza de que los graves males sean al menos en parte quitados. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que pronto podamos restablecer nuestro formato normal y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.